Entonces, en todo ese orden de ideas, hoy no vamos a tener tanto la pantalla, sino simplemente vamos a hacer un estudio de Gálatas, que simplemente son 6 capítulos. Obviamente hoy no vamos a ver 6 capítulos. La Biblia es espectacular y por lo tanto veremos por ahí 10 versículos, a lo sumo. Entonces, le invito que por favor, si usted tiene la Biblia, abra su Biblia en la carta a los Gálatas, el capítulo número 1, por favor. Carta a los Gálatas, capítulo número 1. Amén. Carta a los Gálatas, capítulo número 1. Y voy a leer hasta el verso número 10 y luego voy a hacer una introducción acerca de la carta como tal, para que entendamos el contexto de ese tiempo y el contexto de este tiempo. Amén. ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Ok? Bueno, vamos a leer la palabra. La voy a leer en Reina Valera 60. Recuerde que hay diferentes versiones. La versión Reina Valera 60, la versión Nácar Columna, la versión Dios habla hoy, la versión Nueva Internacional, la versión de Jerusalén, la versión de las Américas, la versión hispanoamericana, la versión, miles versiones. Ok, vamos a leerla. Dice Gálatas capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Verso número 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Verso número 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso número 4. El cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Verso 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Luego hay un título que dice, no hay otro evangelio, en otra versión dice, un solo camino verdadero. Verso número 6. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de nuestro Señor, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso número 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea ¿qué? Anatema. Verso número 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Verso 10, el último dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te pido que en esta mañana tu palabra, Señor, nos hable, Señor del cielo. No sea solamente un simple estudio de la palabra, sino que también nos hable a nuestro espíritu. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque no hay otro Dios grande como tú. Por cada persona que está aquí en esta mañana, por los que están conectados, Señor. Háblanos por tu hermosa palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, debemos entender, ayer hablábamos en la clase que la palabra del Señor, la Biblia, tiene dos muros o dos columnas vertebrales. En el Antiguo Testamento se habla sobre la ley, en el Nuevo Testamento se habla sobre el Evangelio, la gracia. Si la gente no entiende esos dos aspectos o esas dos columnas, por eso en las congregaciones se hacen unas malas enseñanzas y se crean unos grandes yugos a las personas. Se les prohíbe ponerse un pantalón a las mujeres o maquillarse o ponerse en un arete o cortarse en el pelo. Si una mujer tiene corto el pelo, entonces es pecadora. Eso es un legalismo absurdo, una mala interpretación de la Biblia que lamentablemente hoy se ve en nuestras congregaciones, incluyendo las que están aquí en Canadá, incluyendo las iglesias de habla inglesa. Increíble. Yo he estado en varias congregaciones aquí, tanto latinas como de habla inglesa, y hay mucha ley dentro de nuestras congregaciones porque no hay una buena interpretación de los textos, porque falta hacer una hermenéutica correcta de los textos. Y esa hermenéutica que no tiene lamentablemente el predicador, el pastor, hace que se cometan grandes errores dentro de las congregaciones. Y aparte de eso, que la gente no quiera congregarse como relación,
sino que la gente va a las iglesias por miedo, por temor. Y se vuelve un dogma, lamentablemente, pero no se vuelve una relación. El apóstol Pablo está sufriendo de alguna manera tal situación porque el apóstol Pablo fue llamado después de que los 12 discípulos ya habían estado. Los 12 discípulos ya habían estado con el Señor, pero Pablo era, imagínense Pablo tenía un bagaje, un background impresionante, ¿no? Era doctor de la ley, era de la tribu de Benjamín, hablaba 2, 3 idiomas, tenía doble nacionalidad. En cuanto a la ley, era judío, era un fariseo impresionante, era celoso en cuanto a la ley, tenía de qué jactarse, tenía un doctorado en teología. Imagínese usted, era un hombre prominente con relación a Pedro, que Pedro era del vulgo. Sin embargo, Dios usó a Pedro de una manera impresionante en el Antiguo Testamento para la iglesia que estaba naciendo. Entiéndase bien que cuando Cristo viene, las escrituras ya han sido dadas hasta Malaquías, o sea, hasta el Antiguo Testamento. Y Jesús en las sinagogas, como era su costumbre, dice que él iba a las sinagogas y predicaba de eso que estaba hablando las escrituras. Y aparte de eso, él decía, hoy se ha cumplido esta escritura, decía él. Hoy se ha cumplido porque la palabra que estoy leyendo, dice Jesús, se está cumpliendo en lo que yo estoy haciendo y en lo que estoy hablando. Entonces, la palabra ya fue dada toda en el Antiguo Testamento, ya fue dada cuando Cristo viene, y entonces Dios funda la iglesia. Cristo es el fundador de la iglesia. La iglesia no es fundada por un hombre, ni por un pastor, ni por una tradición ni católica, ni arminiana, ni adventista, ni mormona, ni bautista, ni protestante, ni adventista, ni pentecostal, ni de ningún tipo. Ni de asambleas de Dios, ni carismática, ni de ningún tipo. Eso quiero que quede claro, porque a veces la gente le pregunta a ¿usted a qué iglesia va? Entonces las personas no saben ni responder a qué iglesia va. Pues nosotros somos la iglesia de Cristo, pare de contar. O sea, Jesús no dijo, mire, yo les voy a dejar las asambleas de Dios, la carismática, la arminiana, la adventista, la mormona, la pentecostal, la que guarda el sábado, la que guarda el domingo, la católica. Dios dijo, Jesús cuando fundó la iglesia, ¿dijo eso? Cuando Jesús fundó la iglesia, él vino simplemente a traer ¿qué? Las palabras del Padre, la palabra reveladora, la palabra que trae libertad, la palabra que dice la verdad. El Hijo se sujetó a la palabra del Padre. El Espíritu Santo se sujetó a la palabra del Hijo. La pregunta es, entonces, ¿por qué los pastores no nos sujetamos a la palabra que el Dios eterno ha hablado? Y entonces venimos a hablar unas soeces y unas cosas raras en las congregaciones. Entonces terminamos pidiendo dinero, pactos, primicias, no se corte el pelo, no se ponga pantalón, no se haga un tatuaje, porque se empieza a crear una carga a las personas y eso no es el evangelio. Porque el evangelio no se limita solamente a conducta, no es conductismo solamente. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es salvación. El evangelio es vida eterna. El evangelio es mostrar las palabras del Padre para que nosotros tengamos hoy vida, relación con Cristo. No estamos hablando ni siquiera de comida o de bebida. La Biblia dice claramente que el evangelio no es bebida ni comida. Y hasta le prohíben qué comer y qué no comer. Entonces, si te comes un pedazo de morcilla, es del diablo, eso es pecado. Yo he estado en congregaciones de este tipo donde los pastores no están haciendo una exégesis correcta de la palabra. Porque no hay academia, lamentablemente, porque no hay revelación, porque el Espíritu Santo, aunque está allí, ellos no permiten que Dios les muestre la verdad bíblica. Y entonces se enseñorean de las ovejas y se enseñorean de las cosas para crear su propio imperio, su nombre. Se ve más reflejado el nombre del pastor en la pantalla que el nombre de Jesús en la iglesia, lamentablemente. Entonces se han creado unas cargas en las congregaciones y por eso la gente ya no quiere buscar a Jesús. El evangelio se volvió un evangelio de negocio, un evangelio de ruido, un evangelio de bulla. Pero el evangelio no es eso.
Lo estoy colocando en contexto. Cuando la iglesia nace, pues nació obviamente ¿en dónde? En Jerusalén. No nació en Roma, pero sin embargo está una sede en Roma. Y hay muchas sedes en muchas otras partes. Constantino, por ejemplo, creó una sede en Constantinopla, lo que hoy llamamos, ¿cómo se llama hoy la ciudad de Constantinopla? Turquía, está en Turquía, pero ¿cómo se llama la ciudad? Estambul. Y la capilla más importante era Santa Sofía. Pero hoy lamentablemente Santa Sofía ya no es un lugar de culto para Cristo, sino es un lugar de culto para Alá, porque ahora se convirtió en una capilla ¿qué? Musulmana. Tanto se ha degradado el cristianismo que el musulmán ha crecido y el cristianismo ha mermado. ¿Sabe por qué? Porque nos falta enseñar correctamente la palabra, porque falta explicar la verdad bíblica, porque esto fue un dogma, fue un negocio, fue una cuestión de hombres, de humanismo, de antropología, de antropocentrismo, de filosofías humanas. Y estamos sacando de contexto la verdad bíblica, y eso es lo más delicado. Por eso Pablo está hablando a los Gálatas de una manera impresionante. Pablo les va a hablar a los Gálatas asombrado. Pablo le va a hablar a los Gálatas, como decimos aquí, disappointed, desilusionado. Pablo le va a hablar a los Gálatas triste, con rabia de alguna manera, porque él ha sembrado la palabra de verdad y otros vinieron y la cambiaron. La carta a los Gálatas se cree que fue escrita entre el año 45 y el año 55 después de Cristo, más o menos, aproximadamente. El autor obviamente Pablo, y Pablo, antes de escribir la carta a los Gálatas, él ha hecho unos viajes misioneros. La Biblia registra unos viajes misioneros. Algunos dicen que 4, pero la Biblia registra realmente 3. El cuarto realmente es cuando Pablo va a Roma y lo matan en Roma. El apóstol Pablo ha viajado por diferentes lugares de Asia Menor, de Asia Mayor, y empieza a predicar el evangelio, porque él era un perseguidor de la iglesia. Por eso era antes Saulo de Tarso. Pero cuando Pablo tiene un encuentro personal con el Cristo, cuando Pablo tiene un encuentro personal con Jesús, la vida de Pablo, ¿qué? Cambió. Y eso mismo nos ocurrió a nosotros. Efesios es claro diciendo, el capítulo 2, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que estábamos, Romanos 3:23 dice que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. La gloria es la doxa. La doxa es la luz. ¿Quién es la luz? Juan capítulo 14 dice que Jesús es el Cristo, Él es el camino, la verdad, la vida. Él fue el que quitó nuestras tinieblas. Vivíamos en tinieblas, vivíamos en la corriente de este mundo. Segunda de Corintios capítulo 4, el verso 4 dice claramente que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les brille la luz del evangelio. ¿Y quién es la luz del evangelio? ¿Una religión? ¿Un pastor? ¿Una empresa? ¿Un negocio? ¿Un título? ¿Qué es la luz del evangelio? La luz del evangelio es Cristo. La Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, cuando nosotros le conocimos, Él quitó nuestras tinieblas y salimos de la muerte a la vida, de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que usted y yo tengamos relación con Él, no que tengamos una religión, que nos amarguemos. Los cristianos deberíamos ser los más felices, ¿no? Pero hay muchos cristianos amargados en la vida. Digo cristiano entre comillas. Nos saluda a los cristianos, a muchos cristianos los saluda. Hermano, Dios le bendiga. O amigo, ¿cómo está? Le bendiga. ¿Cómo va todo? Bravo, amargados. Todo es pecado, ver televisión es pecado, ir a cine es pecado, comerse un trozo de cerdo es pecado, comerse una morcilla con papa criolla, ahí, eso es pecado para muchos. Tomarse una copa de vino en una cena elegante, los pastores lindos dicen, oye, eso es del diablo, eso es pecado. Esa es la religiosidad que se ha introducido en nuestras congregaciones. Por eso lo estoy trayendo a contexto con relación a Gálatas. La carta a los Gálatas es una carta pequeña, pero es intrépida en relación a la libertad. Gálatas lo que está diciendo es, salga de la cárcel.
Pero la gente está acostumbrada tanto a la cárcel que dice, no, yo prefiero quedarme en la cárcel. ¿Se imagina que usted estuviera en la cárcel 20 años y alguien viene y le abre la cárcel a usted, pero usted dice, pero ¿a qué salgo? ¿No sería como absurdo? ¿A qué salgo si ya no tengo amigos? ¿A qué salgo si ya me acostumbré a estos 2 metros por 2 metros? ¿A qué salgo a la calle? ¿A qué salgo si no tengo amigos, no tengo familia, nadie me quiere, todos me odian? ¿A qué salgo? ¿Quién me va a mantener? Prefiero que el Estado me mantenga. Entonces prefiero quedarme en la cárcel. Pero la carta a los Gálatas es una carta que nos habla de ¿qué? De libertad, de libertad, de libertad, de libertad en Cristo. Lo que pasa es que muchos cristianos no han entendido el mensaje. Y como no han entendido el mensaje, todavía viven en cosas humanas, en lo que diga el pastor. ¿Usted no ha escuchado a esas personas que dicen, ay, lo que diga mi pastorcito? Ay, si mi pastor dice que puedo tomarme un vino, me lo tomo, si no, no. Y si viene el pastor y usted se está tomando el vino y lo visita, usted esconde la copa de vino. Es un fariseísmo. Porque no hay libertad. Supuestamente en las congregaciones se habla de libertad, pero no se vive la libertad. Hay un yugo. Si una persona se divorcia hoy en una iglesia cristiana, está prohibido que se vuelva a casar, porque el texto está mal interpretado. Y no está hablando de la persona. Cuando el texto se lee de la manera incorrecta, está hablando de la iglesia. Cuando habla de una cobertura, no está hablando de que un pastor tiene que cubrirlo y de que una congregación tiene que cubrirlo y que... No. Cuando habla de una cobertura, habla del Señor. Cuando habla que la mujer tiene que ponerse un velo sobre la cabeza, no es ponerse un velo literalmente. ¿No hay esas viejitas que van a veces a misa con el velo puesto? Y algunas cristianas legalistas que se ponen el velo y la media velada hasta aquí. Y la falda larga hasta aquí. Y el pelo largo hasta aquí. Pero la lengua larga también. ¿Sí? Entonces es un legalismo, legalismos que lamentablemente hoy tenemos en nuestras congregaciones. Pero Cristo nos llamó ¿a qué? A libertad. Y eso es lo que Pablo va a decir todo el tiempo a los Gálatas. La carta a los Gálatas es una carta intrépida en relación a doctrina o en relación a libertad bíblica. La carta a los Gálatas nos va a explicar mejor qué es ser cristiano hoy, actualmente, hoy en pleno siglo XXI. ¿Qué es ser cristiano en siglo XXI? Porque hay una prohibición en el púlpito. Hay unos conceptos errados en los púlpitos. Y se cree que el que está aquí es el santo, el perfecto, el ungido, el intocable. Y se cree que este lugar es allá está la unción, allá está la unción. Pero la unción, ¿qué es la unción? La unción es tener al Espíritu Santo habitando entre nosotros. Así de sencillo. Y usted la tiene, usted la tiene, usted la tiene, usted la tiene. Todo la tenemos. Pero hay gente, hay pastores que les prohíben a las personas pararse aquí. Ay, no toque ahí porque ahí está la gloria de Dios. Ay, cuidado, toca ahí. Esto es el altar. Unos términos. El altar de mi Señor. Una religiosidad absurda, ¿no? Hablamos de la tradición, pero la iglesia está igual o peor. Nos burlamos de la tradición de alguna manera y la iglesia está peor, porque no hay libertad. Pero cuando conocemos la palabra, la situación cambia completamente. Por eso ser cristiano es una machera. Ser cristiano es espectacular. Ser cristiano trae libertad, ser cristiano trae gozo, ser cristiano trae apertura, ser cristiano, ay, es una maravilla. Conocer a Jesús es una maravilla. Claro, para otros es aburridor. Penitencia para una cosa, penitencia para la otra. Si pecas hay que rezar no sé qué. Si haces tal cosa hay que hacer tal otra. Si hay que pactar, que hay que traer dinero. ¿Dónde dice eso? El evangelio se ha dañado. El verdadero evangelio se dañó lamentablemente. Porque nos está hablando de la verdad bíblica lamentablemente. Así que la carta de Gálatas nos va a revelar realmente algo muy importante y es acerca de esa libertad que tenemos en él.
Antes, en el versículo número 1, note usted lo siguiente, por favor. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo lo que está haciendo es defender su ¿qué? Su llamado. ¿Por qué está defendiendo Pablo su llamado? Note usted lo que dice el versículo 1. Él dice, mire, yo no soy apóstol porque cualquiera me llamó. Yo no soy apóstol porque un pastor me llamó. A mí no me llamó Bernabé, a mí no me llamó Pedro, sino que yo tuve un encuentro personal con el Cristo, está diciendo Pablo. Y como tuve un encuentro personal con el Cristo, yo antes era un sicario, mataba a todos los cristianos. Pero un día me encontré con él y él me hizo quedar ciego por 3 días. Y en esos 3 días él me mostró su amor, su misericordia y su verdadera palabra para los gentiles. ¿Entiende usted? Para los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no nacieron ¿en dónde? En Israel, o que no tienen sangre judía. Ahora hoy muchos latinos o muchas personas se están devolviendo a judíos. No dicen, ay, mi apellido es García, entonces mi apellido es García, yo soy de los judíos sefarditas de España. Entonces van y piden nacionalidad judía a España, porque tiene un apellido García. Y todo el mundo ahora se cree judío. Y entonces se pone la kipá, otros se dejan crecer los cachumbitos, otros se ponen aquí una serie de cosas y empiezan a guardar el sábado y van allá al muro de los lamentos y meten los papelitos en el muro de los lamentos. ¿Usted no lo ha visto los judíos en el muro de los lamentos? Una religiosidad. Porque no tenemos el contexto bíblico de la palabra desde el Cristo. Cuando entendemos eso, somos libres. Los judíos están lamentablemente en un contexto que no es verdad, porque todavía no han conocido al Cristo, aunque Cristo es de su tierra, aunque el Cristo es hebreo, es judío, nació allí. Por eso usted y yo celebramos ¿qué? La Navidad. La Navidad, ¿qué significa? ¿Qué? Advenimiento. ¿Celebrar la Navidad es malo? No, para muchos pastores sí es malo. El árbol de Navidad es del diablo, comer esto es del diablo, todo es del diablo, darse regalos en Navidad es del diablo, diablo, diablo. Los pastores están viendo diablos por todas partes. ¿No le parece a usted? Hay mucho. Yo he hablado con pastores canadienses y latinos y colombianos y todos ven diablos, pero no están viendo la palabra de verdad, ortotomundamente correcta, ortotomundamente explicada. Yo no sé qué es lo que pasa. Si es que no estamos viendo de la manera correcta el evangelio, algo está sucediendo en nuestras congregaciones, porque no estamos teniendo esa libertad en Cristo. Y Pablo es incisivo. Antes de escribir esta carta a los Gálatas, ¿qué hace Pablo? Va y hace 2 viajes misioneros. La primera vez él va y visita Asia Menor y empieza a predicar ¿qué? El evangelio. Entonces él empieza a hablarle a los gentiles. Ya Jerusalén fue predicado el evangelio. Ya los discípulos predicaron el evangelio. Pero hubo una persecución. Tito hizo que en el año 70 Jerusalén cayera y cayera obviamente ¿qué? El templo, el segundo templo, el templo de Salomón, que hoy tenemos solamente ¿qué? Un muro, donde están yendo ¿quiénes? Los judíos a orar. Imagínense, los judíos van y oran a un muro cuando debemos orar es al Señor directamente. Ya no hay intermediarios, ellos tienen un muro. ¿Entiende usted? La tradición tiene muchos santos. Los indios tienen 23,000 dioses. La rata es un dios para ellos. La vaca es un dios para ellos. ¿Entiende usted? Los hombres están confundidos porque creen en Confucio. No, mentiras, pero sí, Confucio, obviamente. Se están confundiendo. Creen en Buda, las religiones orientales, pseudo-orientales, las religiones satánicas, etcétera. Hay de todo, hay de todo. Usted, ¿y a quién creemos? Pero la Biblia dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios. Note usted algo interesante. Único, la palabra único me habla de exclusividad. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Note usted que el mundo secular siempre va a decir AC y DC.
AC/DC, y eso no es un grupo de rock, sino que AC/DC es antes de Cristo y después de Cristo. El mundo secular. Y si el mundo secular lo habla, pues cuanto más nosotros lo creemos. Antes de Cristo y después de Cristo es el único Dios verdadero que bajó, se hizo carne, tomó forma de siervo, murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día, ¿qué? Resucitó. ¿Entiende la diferencia? Mientras que si usted va a Oriente, está la tumba de Buda, de Confucio, de Platón, de los griegos, los filósofos. ¿Qué otro hombre se levantó de la tumba y permanece hoy? Ningún otro. Entonces tenemos una evidencia paleográfica, teológica, testimonial, escritural. ¿Y por qué los cristianos no somos testigos entonces de que Jesús es el Salvador, el eterno Dios? Pablo es enfático. Pablo por eso hace defensa de su llamado y defensa del evangelio. Y él dice, a mí nadie me llamó directamente ¿quién? El Cristo, el Dios eterno. Él fue el que me llamó. Por eso dice Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Él aclara, es el único que ha resucitado. Es lo que habla la primera carta a los Corintios, el capítulo número 15, con relación a las primicias. Las primicias no es traer dinero a la iglesia. Las primicias no es que a usted lo roben los pastores en enero, que lamentablemente ocurre. Las primicias es ¿quién? Cristo es la primicia. Eso es lo que está hablando Corintios. Pero hoy se volvió negocio la iglesia. Por eso los pastores viven montados en buenos automóviles, tienen 4 aviones y los rentan, y tienen muchas casas en diferentes partes del mundo, porque viven a costa de los bobos que no conocen la palabra, que no viven la palabra. Y cuando uno les predica el verdadero evangelio, antes se ponen bravos con uno, como Pablo lo dijo, me he hecho enemigo de ustedes por predicarles la verdad. Eso es lo que pasa. Cuando uno le habla a los pastores, literalmente los confronta y les dice, mire, usted no está predicando evangelio, usted está predicando sobre liderazgo y sobre un poco de cosas que no es verdad. Se ofuscan, se ponen bravos. Pero hay que decirles la verdad a esos hombres que predican en esas grandes reuniones. Hay que confrontarlos no con grosería, sino con la verdad, porque falta el conocimiento de la verdad. Y por eso Pablo es enfático en decir, mire, mi llamado no es de hombre, mi llamado es hecho directamente por el Señor. Luego está diciendo, todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. El verso número 2, todos los hermanos que están conmigo. ¿Quiénes estaban con Pablo? Recuerde que habíamos hablado de que ha hecho 2 viajes misioneros. El primer viaje misionero lo hizo y pasó ¿por dónde? Por Listra, pasó por Iconio, pasó por Antioquía, pasó por varias ciudades. Cuando hablamos, Galacia es una región, es un distrito, pero abarca varias ciudades. Y también hay muchas iglesias. Entonces él va y establece y predica y evangeliza a muchas partes allá en ese lugar. Y gana personas, y luego de que gana personas establece un pastor en esta iglesia, otro pastor en esta iglesia, otro pastor en esta iglesia, y él sigue haciendo la obra. Esos son los viajes misioneros de Pablo. Pablo no se fue a dormir. Pablo no dijo, mira, estamos pasando chévere aquí, uy, qué bacán. No. Él fue a trabajar, él fue a hacer la obra, él fue a predicar el evangelio para que el mundo conozca la verdad. Y hace un viaje misionero y establece ¿qué? Palabra, establece doctrina, establece quién es el Cristo, establece qué es verdad y qué es mentira, y se va. Pasan aproximadamente un periodo de unos 6 años. Y hace un segundo viaje misionero y regresa. Cuando regresa, encuentra que la iglesia está creciendo y que hay madurez espiritual. Entonces dice, todo está bien, parece que está bien, todo está bien. Pero en el tercer viaje misionero ya se da cuenta que todo está ¿qué? Mal. Eso es como cuando uno les predica el evangelio a las personas y después las personas cambian la palabra de verdad. Entonces uno se pone triste porque uno ha dado doctrina verdadera y que no hay que hacer esto, pero la gente termina haciendo otras cosas. Es lo mismo. Entonces Pablo en el tercer viaje misionero se da cuenta y dice, esto no es así. Entonces por eso en el versículo número 2 dice, mire, los que están conmigo, ¿quiénes estaban con él?
Pues muchas personas, él estaba viajando y fue con él Juan Marcos, fue con él Silas, fue con él Bernabé, varias personas, entre esos, ¿quién? Timoteo, su hijo amado. Obviamente usted no lo va a encontrar ahí, pero son las personas con las que él está viajando, haciendo la obra, predicando el evangelio en esas ciudades. Y por eso él le está diciendo, mire, los que están conmigo, todos los hermanos que están conmigo, dice Pablo, trabajando. Luego dice, ¿a quién fue dirigida entonces la carta? A las iglesias ¿de quién? De Galacia. Verso número 3, note usted el verso número 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está haciendo ahí es una pequeña, ¿qué? Salutación, un pequeño saludo. Pablo dice, mire, gracia y paz sea a todos ustedes, pero él no continúa alabando a la iglesia de Galacia, porque en otras cartas, en la carta de Filipos, en la carta de Corintios, usted se da cuenta que el saludo es un poquito más más cálido, más chévere, más, oye, ¿cómo vamos allá en Corinto? Oye, ¿cómo vas en Filipos? Pero acá no, acá fue cortante. Hola, ¿cómo estás? Y de una entró a matar, como dicen por ahí. O sea que la carta de Galacia era una carta de exhortación todo el tiempo. Todos los 6 capítulos es una carta de exhortación. Todos los 6 capítulos es una carta diciéndole, oiga, abra los ojos, abra los ojos, abra los ojos. No se dejen engañar, no se dejen engañar. Eso es lo que está diciendo Pablo en los Gálatas. No se dejen engañar. El verso número 4, por favor. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, dice Pablo, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dice que Jesucristo se dio por nuestros pecados. ¿Quién murió por nuestros pecados? ¿El pastor? ¿Una iglesia? ¿Una tradición? ¿Un papa? ¿Un cura? ¿Un sacerdote? ¿Quién? Cristo. Ningún otro hombre murió por nosotros, ni ninguna mujer. Aunque la Virgen María es santísima, amén, la Biblia dice que bendito el fruto de su vientre. Y no estamos rezando el rosario, ¿cierto? Bendito el fruto de su vientre. ¿A qué se refiere el fruto de su vientre? A Cristo. Aunque la Virgen María fue una mujer piadosísima, ella no murió por usted ni por mí. ¿Entiende usted? La respetamos. Pero ella no es de arriba, es de abajo. ¿Entiende usted? Mientras que Cristo es de arriba. Es el Hijo de Dios que estaba en el seno del Padre, que bajó y se hizo carne en el vientre de María, para traer vida y vida en abundancia, como dice Juan capítulo 10, verso 10. ¿Entiende la revelación? Entonces no podemos cambiar el evangelio. Cuando alguien nos diga que hay que adorar a otro más, cuando alguien nos diga que hay que adorar a los santos, cuando alguien nos diga que hay que ponerle velas a fulanita y a fulanito, la Biblia dice que eso es falso. Cuando usted tiene que adorar al pastor y adularlo, ¿eso qué es? Idolatría, falsedad. ¿Hoy cuántos adoran a un pastor? Muchos adoran a los pastores. Adulan a la gente. Entonces es Cristo. Pablo está siendo enfático, dice, mire, es Cristo. Él fue el único que murió por nosotros. Él fue el que dio la vida por nosotros. Él fue el que se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Quién pagó el pecado? Cristo. La Biblia dice claramente que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quitó el pecado del mundo? El Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Cristo. Ahora bien, note usted lo siguiente. Dice al final de este verso 4, para librarnos del presente siglo malo. ¿Para librarnos de qué? Del presente siglo. ¿Qué es el presente siglo malo? No está refiriéndose a un año, a 100 años, sino que el presente siglo está refiriéndose al sistema mundial, al mundo. O sea que el mundo está completamente ¿qué? Caído, corroído por el pecado. La Biblia dice claramente que el Dios de este mundo no es Cristo. El Dios de este mundo es ¿quién? Satanás, dice la palabra. Eso no me lo inventé yo, está en la Biblia. Entonces, está corroído el mundo por el pecado. Por eso la gente quiere volverse política, ¿no? En Colombia la gente se quiere volver, los pastores muchos están volviendo políticos. Hay un pastor allá en Colombia que se dejó el pastorado para que lo elijan como presidente de la nación.
Le falta decir que ya le habló el Espíritu Santo proféticamente y que él iba a ser el próximo presidente, porque ahora se inventan unas cosas absurdas. Pero ¿será que usted y yo vamos a cambiar el mundo con la política? Ahora, si usted está en la política, lo podemos apoyar, pero no vamos a cambiar el mundo con la política. Usted y yo no vamos a cambiar el mundo, porque el mundo es un mundo caído. Que estemos en este mundo no significa que pertenezcamos a este mundo. Que vivamos en este mundo no significa que hagamos las cosas de este mundo. Por eso Pablo está diciendo claramente, ojo, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Para librarnos de qué? Del sistema de este mundo. El sistema de este mundo es pecado. El sistema de este mundo es pudrición. El sistema de este mundo es todo el tiempo una relación con el diablo, con el enemigo, con Satanás. El sistema de este mundo es servirle al diablo. El sistema de este mundo, todo es normal abortar. Todo es normal abortar. Es bueno abortar. Para muchos, ese es el sistema de este mundo. Todos lo ven bien. La Biblia dice claramente que en los últimos días a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. ¿Cómo es normal? ¿Cómo es tan normal que hoy una mujer ya se convierte en hombre? Con todas las de la ley. Cuando le digo con todas las de la ley es que se hace una cirugía como un hombre. Y esa mujer se casa con un hombre que era un hombre y se cambió el sexo ahora a mujer y se cortó obviamente sus partes íntimas y es una colombiana o un colombiano, un paisa con una de República Dominicana, si no estoy mal, o de Puerto Rico. Cambiaron todo, ¿no? Dice que el hombre cambió la gloria de Dios. Cambió todo. El hombre está cambiando la gloria de Dios. La Biblia dice que Dios creó un hombre y una mujer. Eso dice la Biblia. No hay otra cosa. Que el mundo quiera ver, y no tenemos nada contra los homosexuales, bienvenidos todos los homosexuales, bienvenidos. Pero lo que necesitamos es que los homosexuales conozcan la verdad para que salgan de las tinieblas a su luz admirable. ¿Entiende usted? Esta iglesia, aquí le damos la bienvenida a todo mundo, a los homosexuales, a las lesbianas, a las prostitutas, a los borrachos. Esta iglesia. Yo no sé de otras iglesias, porque en otras iglesias, si usted huele a trago, le cierran la puerta. Y si usted es amanerado, le cierran la puerta. No, bienvenidos. Porque para eso vino Cristo. Cristo vino para los enfermos, Cristo vino para los necesitados, Cristo vino para los gays, Cristo vino para los homosexuales, Cristo vino para las lesbianas, Cristo vino para los borrachos, Cristo vino para las prostitutas. Para eso vino Cristo, para revelarnos su amor, su perdón. Pero si el pastor cierra la puerta a los homosexuales y a las prostitutas, entonces ¿quién les va a predicar el evangelio? ¿Entiende usted? Ahora, usted no lo va a cambiar, ni yo lo voy a cambiar, ni nadie va a cambiar a una persona en tal condición. Pero la palabra de Dios, al ser expuesta y predicada, la Biblia dice que a Dios le plació predicar el evangelio por medio de la locura de la predicación. Y el Espíritu Santo es el que revela a su espíritu si es o no es. Y si usted no cambia y no quiere, es porque usted no quiere. Porque es su propia, ¿qué? Voluntad. Usted y yo no somos robots. Ayer decía en la clase que teníamos, en la clase del seminario, que no somos robots. Por eso Dios, ¿quién colocó en el huerto del Edén el mal? Todos dijeron, no, el diablo. Bueno, todos no. No, ¿quién colocó el mal en el huerto del Edén? Dios. Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal y puso el árbol de la vida. Dos árboles. ¿Para qué? Para que el hombre, ¿qué? Elija. O sea, no somos robots. Usted tiene una voluntad. Si usted está en esta mañana aquí, nadie lo obligó. Usted vino por su propia, ¿qué? Voluntad. Alguien le puso un revólver y dijo, ¿tiene que ir a la iglesia? No, usted tiene un corazón sensible. Alguien le predicó el evangelio y usted dice, no, yo quiero ir porque quiero escuchar la palabra de Dios. Esto no es religión. Usted tiene un corazón sensible. Usted esta mañana puede estar en la casa durmiendo, comiéndose el tamal en la cama, o echado en el sillón.
O puede estar en el parque, o puede hacer otra actividad, pero hoy usted tomó una ¿qué? Decisión. Y esa decisión es venir y escuchar el evangelio, así de fácil, así de sencillo. Nadie le va a prohibir a usted absolutamente nada, usted solamente escucha el evangelio y el evangelio, la palabra de verdad, lo hace libre. Eso es lo que habla la carta de los Gálatas. Y usted toma una ¿qué? Decisión. Me gusta, no me gusta. Como la canción, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Pues usted toma la decisión. O le gusta o no le gusta. Por eso el Dios eterno puso en el huerto del Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida para que nosotros tomemos una decisión o por lo uno o por lo otro. ¿Se da cuenta lo espectacular? Entonces, esta iglesia es bienvenido todo mundo. Porque Jesús vino para eso, para salvar lo que se había perdido. Jesús no dijo, mire, yo voy a ir donde los lindos, los fariseos impecables, lindos, pulcros, que no cometen pecado, hermosos. Esos son los pastores lindos que dicen, ay, somos lindos, 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 lindos. No. Un pastor es una persona común y corriente. Pensamos, sentimos, lloramos, nos cansamos, tenemos tentaciones. Pero hay muchos pastores que son, inmaculados. No. Necesitamos de Jesús y necesitamos de su libertad. Él es Él. Por eso el Salmo 23, ¿qué dice el Salmo 23? Que Él es el buen pastor. Nosotros no somos las estrellas aquí. La estrella es Él. Él es el que recibe toda la gloria. Es hermoso entenderlo. Y Pablo le está hablando a los Gálatas de esa manera. Por eso él dice, mire, el sistema de este mundo es diabólico y Dios viene a salvarlos de ese sistema del mundo, de este presente siglo. Ahora dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios y Padre? Que todos procedan ¿a qué? Que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Y para arrepentirse es porque hemos estado ¿qué? Mal. Un gay necesita arrepentirse. Por eso es la ley, la ley. Por eso la Biblia tiene dos pies, la Biblia tiene dos columnas, la ley y el evangelio, la ley y el evangelio, sin mezclarla, ojo, sin mezclarla, porque si la mezcla, enseña mal. Pero la ley es necesaria para que el hombre sepa que está mal. Y cuando conoce realmente su condición de pecado, ya no necesita la ley. Ahora, ¿qué necesita? La gracia, la palabra. Eso es como cuando a usted le dicen, mire, lo invito a la iglesia en el 2140 de Quarry Road. Usted dice, ¿dónde queda eso? En tal parte. Usted pone el GPS. Ok, 15 minutos. Y usted llega en el GPS, nunca ha venido y llegó. Chévere. Pregunto, ¿la segunda vez va a volver a poner el GPS? Ya no, porque usted ya sabe dónde queda. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí o no? Es igual. Es igual. Cuando usted no conoce a Cristo, necesita la ley. Ese es el GPS, esa es la niñera. Esa es la ley que nos muestra a nosotros que estábamos en dónde, en pecados, apartados de la gloria de Dios, separados, mal, gays, prostitución, pornografía, borracheras, orgías. Ay, pastor, no diga eso en la iglesia. Pues, entonces, ¿dónde lo decimos? Para el mundo es normal, para el mundo es normal, pero para en Cristo no es normal. Para el mundo es normal las orgías, para el mundo es normal las borracheras, en Facebook coloca todo eso. ¡Qué orgullo! Uy, salió la reina de la XXX desnuda. ¡Wow! ¿Cuántos seguidores tiene? 6 millones, 7, 10 millones. Y usted predica el evangelio y tiene 133 personas. ¿Entiende usted? A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Entiende usted lo que le estoy hablando? Es espectacular entender el evangelio, es una machera, no es religión. Es una maravilla entender el evangelio. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Vengan a mí, dice Jesús, vengan a mí. ¿Quiénes? Los que están cansados, agotados, destruidos, los que tienen el hogar acabado, los que le pusieron los cuernos.
¿Te han puesto los cuernos alguna vez? Ni un amén. Uy, gloria. Wow. Los que le pusieron los cuernos. Todos, vengan, 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 vengan y beban. Miren cómo es Jesús de espectacular, ¿no? La mesa está servida. Vengan y beban, vengan y coman. ¿Quiénes? Todos. Todos. Borrachos, prostitutas, groseros, malolientes, todos bienvenidos. Porque para eso vino Cristo, para llevarnos a la luz admirable, para perdonar nuestra inmundicia, para sacarnos del sistema de este mundo, para quitar nuestra ceguera espiritual. Por eso Él murió en la cruz del Calvario, para hacernos ¿qué? Libres, libres, libres. Es una maravilla entenderlo. Cuando usted entiende el evangelio de esa manera, dice, no, pues una machera. Pero si usted entra a una iglesia donde todo es prohibido, usted entra a una iglesia donde todo el mundo se cae y habla todo el mundo. Hablar en lenguas es bíblico, aclaro. Pero hay un orden, hay un orden, hay un orden, hay un orden. Imagínese usted entra a una iglesia donde todo el mundo está corriendo por ahí, y hermanas con un pelo así. Una locura. ¿Usted entraría a una iglesia así? ¿Sí o no? Yo no. Yo la primera vez que llegué aquí a Canadá entré a una iglesia latina. La pastora estaba tirada por ahí en el piso haciendo, el pastor por ahí gritando, todo el mundo corriendo por ahí, otros hablando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es lo que y a la gente le gusta esas iglesias. Le encantan esas iglesias. Porque no hay doctrina, lo que hay es risa. Dice, ahí está la unción de risa, unción de risa. ¿No han visto ustedes unción de risa? Y todo el mundo empieza a reírse. Todo el mundo riéndose. Sí, eso es una cosa absurda. Otros dicen, no, la unción de la escoba, y trae un pastor una escoba y todo el mundo con una escoba. Y otro, la unción del chicle, el pastor se saca el chicle y se lo da a la hermana. Cómase el chicle, la unción. Ahí, qué falta de conocer la palabra. Y en pleno COVID se quisa. En pleno COVID se saca el chicle, se lo da a la hermana, en pleno COVID. La unción del chicle. El pastor que es así todo, la unción. El Señor me muestra, allá la hermana está en pecado. Ay. El que está en pecado es el pastor. Pero eso es lo que se enseña en las iglesias hoy. Y eso es lo que a la gente le gusta. Pero entender el evangelio desde la palabra correctamente, a la gente le aburre y dice, ¿a qué hora se va a acabar eso? Pero entiende usted que el evangelio es espectacular, que bienvenidos todos. ¿Conoces algún gay? Háblele. ¿Conoces algún borracho? Háblele. ¿Conoces alguna prostituta? Háblele. Bernardo, háblele. Hay que hablarle a todo el mundo. Por eso Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados, cargados, que yo os haré ¿qué? Descansar. Vengan a mí todos los que están mal, los que están tristes, los agotados. Hay gente que dice, mire, yo no voy a la iglesia porque hasta que yo sea buena gente, yo voy. Vayan ustedes porque es que ustedes sí necesitan. Yo todavía no. A mí me gusta todavía rumbear. Ay, pues venga. ¿Cuál es el problema? Vengan a mí los que están cansados, cargados, agotados, destruidos, los que no tienen razón de ser en la vida. Cantábamos la canción de Danilo Montero, ¿no? Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de 1000 preguntas. Tu amor me respondió. ¿Usted entiende? Y cuando conocemos a Jesús, Colosenses 2:10 dice que Él es la plenitud, que Él es el pleroma. Usted puede tener todos los títulos que quiera y todo el dinero que quiera, pero no es la plenitud. La plenitud es Él. La plenitud es conocer a Cristo. Él es el que te da plenitud. Él es el que te da el sentido a tu vida, mi amado amigo. Él es el que le da el sentido a tu vida. Aunque tengas mucho dinero o mucho conocimiento, eso no va a dar sentido a la vida. Es solamente el Cristo.
¿Se da cuenta lo hermoso? Entonces, Pablo continúa diciendo en el capítulo número 1, verso 5. Ahora dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, ¿qué? Amén. Pare de contar. Aquí tengo muchos versículos, pero no los he sacado porque se nos alargaría mucho lo que estamos hablando, 5 versículos y mire cuánto tiempo llevamos. Me voy a quedar en el 6 y aquí terminamos para darle continuidad dentro de 8 días, porque esto es un estudio. ¿Estamos? Vamos al 6, más bien. El 6, y aquí termino para darle continuidad dentro de 8 días. El 6. Estoy maravillado, dijo el apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio ¿qué? Diferente. Para seguir un evangelio ¿qué? Diferente. Los voy a poner en contexto para que dentro de 8 días continuemos. Cuando nació la iglesia de Jerusalén, o la iglesia cristiana nació en Jerusalén, y nació la iglesia mixta. ¿Por qué mixta? Porque cuando Cristo vino, el pueblo era completamente ¿qué? Judaizante. O sea, ellos practicaban la religión ¿qué? Judía, judaica. ¿Estaban esperando a quién? Al Mesías. Claro que sí, claro que sí. Ellos lo estaban esperando, profetizado desde Génesis capítulo número 3. Claro que sí. Recuerde que todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Claro que sí. Todo el Antiguo Testamento me habla del Cristo. 23.500 profecías cumplidas en el Cristo. ¿Se da cuenta la garantía que tenemos para predicar el evangelio? Pregunto, ¿los musulmanes tienen al menos una garantía de que Alá murió y resucitó? No, su merced. Mientras que nosotros tenemos 23.500. Ahora, la iglesia nace entonces en Jerusalén, y como nace en Jerusalén, pues la iglesia nació con unas costumbres ¿qué? Judías. ¿Qué pasaba con las costumbres judías? ¿Qué pasaba con los hombres? En el judaísmo, los hombres al 8º día de haber nacido un bebé, al bebé se le llevaba y se le circuncidaba su prepucio. A los 8 días. Imagínese de grande. Oh, gracias Señor que no, ya esa ley no está. Diego se ríe, pero es la verdad. Entonces, imagínese que esas eran las costumbres. Porque la ley, ¿cuántos mandamientos eran en la ley? 10. El decálogo eran 969 mandamientos. 900. ¿Quién cumplía 969 mandamientos? Que luego fueron resumidos en la ley. Moisés luego da la ley, ¿no? Los 10 mandamientos. Pero, esas costumbres lamentablemente permearon la iglesia naciente. Eso es lo que quiero que entendamos. Por eso el verso 6, Pablo le dice, oiga, ustedes son obtusos. Mire, las versiones diferentes dicen obtusos, estúpidos, ineptos, transgresores. ¿Cómo Pablo le habla a los Gálatas? Pero si Pablo ya le había hablado antes a los Gálatas de una manera bonita. ¿Cuántas veces? 2 veces, 2 viajes misioneros. Pero en el tercero, disappointed, desilusionado Pablo. ¿Cómo es posible que yo les diga una cosa y ustedes hacen otra? Porque ellos dejaron permear la palabra, permear la doctrina. Entonces Pablo, lamentablemente, se da cuenta de tal situación. La iglesia naciente empieza a mezclarse, los judíos con los gentiles. O sea, de otras naciones. Se convirtió en una iglesia ¿qué? Mixta. La iglesia naciente era una iglesia mixta. Los de la patrística, los padres de la iglesia empezaron a hacer una defensa del evangelio, pero empezaron a mezclarse con muchas cosas, con filosofías, la filosofía platonista o platónica o de Platón, con muchas filosofías, y empezaron a meter cosas en la palabra. Y los judíos empezaron a decir, mire, hay que hacer ciertos cambios. Ustedes los cristianos tienen que hacer cosas que nosotros hacemos. Ustedes tienen que guardar esto, guardar esto, guardar esto, guardar esto. Y los cristianos que estaban ya libres de esa carga, dijeron, bueno. Entonces cuando Pablo llega y encuentra una iglesia
pervertida. Es como si esta mañana nosotros somos libres, pero entonces ahora dejémonos los cachumbos y entonces ahora pongámonos la kipá y entonces mezclamos cosas, ¿cierto? Es lo mismo. Pablo se pone triste, Pablo está diciéndole, oiga, ustedes son obtusos, ¿qué les pasó? ¿Qué los sedujo? ¿Quién les enseñó esas malas enseñanzas? ¿Por qué regresaron a la ley? ¿Por qué se metieron otra vez a la cárcel? En otras palabras, ¿entiende usted? Era una cosa impresionante. Entender esto, vamos a Hechos capítulo 15 rápidamente, no me voy a demorar porque ya vamos a terminar, solamente es como referencia Hechos capítulo 15 para que entiendan el contexto de lo que les estoy diciendo. Hechos, carta de los Hechos capítulo número 15, para dejarlo aquí para el próximo domingo, amén. Hechos capítulo número 15. ¿Qué dice Hechos capítulo número 15? El concilio de Jerusalén. ¿Qué es un concilio? Un concilio es donde van a arreglar ciertas cosas, una reunión de servidores, de líderes, para arreglar cosas. Y en ese concilio, mire, yo quiero que usted vaya a verso número, por favor, verso número 20, 19, 20. Abra, por favor, Hechos, capítulo número 15, verso 18. 19 y 20, 21 inclusive. Mire lo que dice el 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde he leído cada día de reposo. Entonces les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me quiero alargar más con el tema, pero lo que le quiero decir es que en ese concilio, ¿qué fue lo que pasó? Había una discusión entre los judíos y la iglesia cristiana judía que estaban haciendo y una discusión entre la iglesia de los gentiles, los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Hubo un conflicto. Y por eso en Hechos capítulo 15 aparece un primer concilio, una negociación. Y entre esa negociación estaba, ¿quién? Santiago, el hermano de Jesús. Y Santiago, el hermano de Jesús, era el presbítero, era el arzobispo de la iglesia en Jerusalén, el duro. Pero él estaba, ¿qué? Judaizando. Pedro en algunas ocasiones también, ¿qué? Judaizó. Pero Pablo... Entonces en la reunión dice, vamos a llegar a un acuerdo, tenemos que llegar a un acuerdo, no podemos decirle a los judíos, a los gentiles, perdón, que ahora tienen que hacer las cosas de los judíos, que tienen que volver a la ley, porque ya Cristo, ¿qué? Nos libertó, y si Cristo lo libertó, entonces ¿usted por qué se regresa? Y si Cristo lo libertó, entonces ¿usted por qué guarda cosas de la ley? Entonces no había que guardar absolutamente nada de la ley. Es más, ¿hoy guardamos cosas de la ley? No, nada. Absolutamente nada, porque Cristo nos libertó. ¿Entiende usted? Aunque muchas iglesias guarden cosas de la ley, nosotros no guardamos cosas de la ley. Cristo nos libertó de esa maldición. ¿De la maldición de qué? De la ley, dice la palabra de Gálatas capítulo 3, verso 13. Entonces ya no tenemos que hacer cosas. Pero entonces para no pelear, como dicen, para no pelear, entonces cogieron tres cosas. Guardaron tres cosas que no debían, escúcheme bien, no debían tampoco guardar, pero cogieron tres cosas. ¿Cuáles? Que se guardaran de comer animal ahogado. Mire lo que dice el 21. El 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. 2, de fornicación. 3, de ahogado y de sangre. O sea, que no coman animales ahogados, que no coman sangre. Por eso la gente no come morcilla hoy. Porque todavía siguen ¿en dónde? En la ley. Y por eso muchos guardan el sábado y no el Dominus Deus. Entonces hay que guardar el sábado, el Shabbat. Shabbat es para los judíos, ley. Pero en Cristo ya la cosa cambió completamente. En Cristo usted puede comerse la morcilla, invíteme. Yo voy, como morcilla. Papita criolla, ají. Una cerveza. Ay, pastor. ¿Pecado? Mire, yo estuve en Alemania con mi esposa, estábamos en Alemania, y en Alemania los pastores se toman una cerveza en el almuerzo, ¿o no, mi amor?
Es cultural. En Francia, los pastores se toman una copa de vino. Es cultural. Pero usted aquí se toma una cerveza. ¡Ah! Los pastores, eso es del diablo. Una copa de vino es del diablo, una morcilla es del diablo. ¿Se da cuenta? Pero ojo, en el Concilio de Jerusalén guardaron estos tres aspectos. Pero vuelvo y le repito, no debieron haber guardado ninguno. Solamente era para que no tuvieran una pelea, una divergencia. Porque Cristo ya nos, ¿qué? Cristo ya nos, ¿qué? Nos libertó, nos sacó de la ley para llevarnos a la gracia. ¿Qué traduce la gracia? Regalo. ¿Qué traduce la gracia? Regalo. Él hizo todo por nosotros. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Creer y permanecer. Eso es todo lo que hay que hacer. Creer en Jesús y permanecer. Creer en Jesús y permanecer. Por eso Juan capítulo 1, verso 12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron. Aquí terminamos. Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron. 2, a los que creen en su nombre. 3, se les dio ¿qué? La autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué condición se necesita para ser un cristiano, para ser un hijo de Dios? Número 1, creer en Jesús. Porque hay muchos que no creen en Jesús, ¿no? 2, permanecer. Y estar en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Jesús, 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 mi amado hermano. No Jehová. Porque si usted me habla de Jehová, está entendiendo el nombre del Antiguo Testamento. Es más, ni siquiera era Jehová. Ni tampoco era Yahvé. Era el tetragramatrón. 4 letras sin ninguna vocal. O sea, era el nombre impronunciable del Dios invisible. Que los masoretas en el siglo VI, VII, VIII hayan puesto las vocales, las consonantes, armaron ahora sí Yahweh o Yahvé o Jehová. Pero para el Antiguo Testamento, el nombre que le dio Dios al ángel, pero en el Nuevo Testamento el Hijo vino con el nombre del Padre. Por eso Hebreos dice, el nombre que tú me diste, yo se los he dado. El nombre que yo heredé, ¿de quién es el nombre? ¿De quién es el nombre? Del Padre. Entonces, ¿cómo se llama el Padre? ¿Cómo se llama el Padre? ¿Cómo se llama el Hijo? ¿Y cómo se llama el Espíritu Santo? Es un solo Dios verdadero, con 3 formas. Porque alguien dice, no, el Padre se llama Jehová, el Hijo se llama Jesús, Chuchito, Chuchito, y el Espíritu Santo se llama el Paracleto. No, eso no es verdad. No es verdad. Es un solo Dios verdadero, un solo nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. El nombre del Padre de Jesús, el nombre del Hijo de Jesús y el nombre del Espíritu de Jesús. Concluyo diciendo, ¿en dónde se encuentra el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento? Entonces, ¿por qué los testigos de Jehová van de puerta en puerta diciendo, somos testigos de Jehová? Están mal, muy mal, muy mal. Porque ya no hay nombre de Jehová para el Nuevo Testamento. Es el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre. Terminamos.